Bienvenidos de nuevo al canal. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como siempre espero que estén genial y que tengan un día lleno de cosas buenas. Hoy amigos tenemos un tema que estoy segura a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a hablar de Neslihan Atagul y Burak Ozcivit. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Karasevda, y que sigue dando mucho de qué hablar, incluso fuera de las pantallas. Y es que recientemente Neslihan ha hecho una declaración que ha dejado a todos boquiabiertos. Una confesión, un mensaje, que ha revuelto las redes sociales y que por supuesto, vamos a analizar a fondo en este vídeo. Así que si son fans de las novelas turcas, si aman el drama, si les encanta estar al día con las noticias de sus actores favoritos, este es el vídeo para ustedes. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las emociones, los sentimientos y por supuesto, el amor y la amistad que hay entre estas dos grandes estrellas. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido fresco y emocionante sobre sus series y actores favoritos. No se lo pierdan. Así que sin más preámbulos comencemos. Como saben, Neslihan Atagul y Burak Ozcivit son dos de los actores turcos más queridos y admirados a nivel mundial. Su química en Karasevda fue absolutamente electrizante y la serie se convirtió en un fenómeno global, conquistando a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de amor de Kemal y Nihan, interpretados por Burak y Neslihan respectivamente, nos hizo reír, llorar y soñar. Y aunque la serie terminó hace ya un tiempo, la conexión entre los actores y el cariño del público hacia ellos sigue muy vivo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Pues bien, recientemente Neslihan Atagul, en una entrevista o en una publicación en redes sociales, ha hecho una declaración que ha capturado la atención de todos. Y es que en sus propias palabras, ella extraña a Burak Ozcivit. Sí, lo escucharon bien. Con un mensaje lleno de cariño y nostalgia, Neslihan ha expresado lo mucho que extraña trabajar con Burak, la amistad que tienen, y el impacto que tuvieron en sus vidas Karasevda, y por supuesto, la increíble conexión que lograron crear. Este mensaje, amigos, ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Fans de todo el mundo han reaccionado con emoción, compartiendo sus propios recuerdos de la serie, y expresando su deseo de volver a verlos juntos en un nuevo proyecto. Otros, más allá de la ficción, han especulado sobre la naturaleza de esta relación y si realmente existe una amistad genuina entre ellos. Algunos incluso han teorizado sobre un posible reencuentro en el futuro. Pero, ¿qué podemos deducir de las palabras de Neslihan? ¿Qué significa realmente ese te extraño? Bueno, en primer lugar, es una muestra de afecto y reconocimiento hacia Burak Ozcivit. Es evidente que entre ellos existe una conexión especial, una amistad forjada a través de largas horas de trabajo, de risas, de lágrimas y de experiencias compartidas durante el rodaje de Karasevda. Recordar aquellos momentos con cariño, es algo que todos hacemos con los amigos del alma. La intensidad de una producción, las jornadas maratónicas y la presión por cumplir con las exigencias del público, crean lazos muy fuertes entre los miembros del equipo, y especialmente entre los actores principales que comparten la mayor parte del tiempo juntos. Además, este mensaje también revela la admiración de Neslihan hacia Burak como actor. Reconoce su talento, su profesionalismo y su capacidad para crear personajes memorables. No es raro que los actores, después de compartir un proyecto tan intenso, desarrollen una profunda admiración mutua, y por eso mismo valoren tanto esa amistad. El respeto profesional es fundamental en cualquier ámbito, y en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y las presiones son constantes, el reconocimiento del talento del otro se convierte en un pilar fundamental para la creación de vínculos duraderos. Y por supuesto, este te extraño también es una muestra de nostalgia por el éxito de Karasevda. La serie fue un hito en sus carreras, un punto de inflexión que les abrió las puertas al éxito internacional. Es natural que recuerden esa época con cariño y nostalgia, ya que fue un momento muy especial en sus vidas, tanto personal como profesionalmente. El impacto de Karasevda en sus carreras es innegable. La serie les catapultó a la fama mundial, les consolidó como dos de los actores más importantes de Turquía y les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Pero, ¿qué más podemos analizar de todo esto? Una de las cosas más interesantes es la respuesta del público. La reacción masiva ante las palabras de Neslihan demuestra el gran cariño que el público siente por esta pareja.
La gente adora su ki. Mika, su complicidad y la magia que logran transmitir en la pantalla. La empatía que lograron generar en la audiencia, la forma en que el público se identificó con sus personajes y la pasión con la que se involucraron en la historia de amor de Kemal y Nian, son factores clave que explican el impacto duradero de la serie. La conexión emocional que establecieron con el público es un tesoro que atesoran tanto los actores como los fans. Esto, amigos, nos lleva a pensar en la posibilidad de un reencuentro. ¿Sería posible que volviéramos a ver a Neslihan y Burak juntos en otra serie o película? La verdad es que la demanda del público es enorme, y las productoras de Turquía siempre están atentas a lo que la gente quiere ver. Sería una jugada muy inteligente, ya que garantizaría el éxito de cualquier proyecto en el que participaran. La industria del entretenimiento en Turquía es muy dinámica y competitiva, y las productoras están constantemente buscando nuevas fórmulas para atraer al público y asegurar el éxito de sus proyectos. El reencuentro de Neslihan y Burak sería un evento mediático de gran magnitud, y las productoras serían conscientes del enorme potencial que tiene. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos factores. Ambos actores tienen sus propias carreras con proyectos individuales que los mantienen ocupados. Burak, por ejemplo, está actualmente casado con Fariye Evcen y tienen 2 hijos preciosos. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, y ambos tienen sus propios proyectos y compromisos. La vida personal de los actores es un factor importante a considerar. Sus compromisos familiares, sus agendas profesionales y sus proyectos individuales pueden influir en su disponibilidad para participar en un nuevo proyecto juntos. La compatibilidad de agendas y la voluntad de ambos de volver a trabajar juntos son elementos clave para que un reencuentro sea posible. Además, el éxito de Kara Sevda fue tan grande que sería difícil superar las expectativas del público. Cualquier nuevo proyecto tendría que ser igual de bueno, o incluso mejor, para no decepcionar a los fans. Y aunque siempre será un placer verlos juntos, ese factor podría influir en las decisiones de cada uno. La sombra de Kara Sevda es alargada y cualquier proyecto que propongan tendría que estar a la altura de las expectativas generadas por la serie. La presión por igualar o superar el éxito anterior podría ser un factor a considerar para ambos actores. ¿Pero qué piensan ellos? ¿Cómo se sienten realmente Neslihan y Burak? Lo cierto es que a pesar de los rumores y especulaciones, ambos actores siempre han mantenido una actitud muy profesional y respetuosa. Han hablado con cariño el uno del otro en entrevistas, y han demostrado un gran afecto y aprecio por su amistad. No hay evidencias de ningún tipo de rivalidad o tensión entre ellos, al contrario. La relación que mantienen fuera de las pantallas es un reflejo de la química que tenían en Kara Sevda. Han demostrado ser personas maduras, profesionales y respetuosas, que valoran la amistad y la camaradería. La ausencia de conflictos y rivalidades entre ellos es un factor positivo que podría facilitar un futuro reencuentro. Lo que sí es evidente es que ambos están enfocados en sus propias carreras y en sus vidas personales. Burak está trabajando en nuevos proyectos y disfrutando de su familia. Neslihan también está activa en el mundo de la actuación y aparentemente muy feliz con su matrimonio. El equilibrio entre la vida profesional y personal es fundamental para el bienestar de cualquier persona. Ambos actores parecen haber encontrado un equilibrio que les permite desarrollar sus carreras y disfrutar de sus vidas personales. Sus decisiones profesionales y personales son respetables y comprensibles. Así que aunque el Te extraño de Neslihan nos haya emocionado a todos, no debemos sacar conclusiones apresuradas. Lo más probable es que sea una muestra de cariño y nostalgia, y una simple expresión de la amistad que los une. La amistad genuina es un tesoro que debe ser valorado y celebrado. La expresión de los sentimientos, en este caso el Te extraño de Neslihan, es una manifestación natural de la amistad y la nostalgia. No es necesario buscar segundas intenciones ni especular sobre la posibilidad de un romance. En resumen, amigos, el mensaje de Neslihan Atagul a Burak Ozcivit, Te extraño, ha sido un torbellino de emociones. Ha reactivado la nostalgia de los fans de Kara Sevda, y ha demostrado el gran cariño que el público siente por esta pareja. El éxito de Kara Sevda es innegable, y el cariño del público por esta pareja es un hecho evidente. La nostalgia por la serie es comprensible y la reacción del público ante el mensaje de Neslihan es una muestra del impacto que tuvo la serie. Hemos analizado el significado de estas palabras, y hemos explorado las posibles implicaciones que podrían tener. Hemos hablado de la amistad entre los actores, del éxito de la serie.
y de la posibilidad de un reencuentro en el futuro. El análisis de las palabras de Neslihan, la exploración de las posibles implicaciones y la discusión sobre la amistad, el éxito de la serie y un posible reencuentro han sido el objetivo de este vídeo. Así que, ¿cuál es la conclusión? Pues que Neslihan y Burak tienen una amistad especial, que se quieren mucho, y que Kara Sevda dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de millones de personas en todo el mundo. La amistad entre Neslihan y Burak es un hecho y el impacto de Kara Sevda en sus vidas y en la de millones de personas es innegable. La historia de amor de Kemal y Nihan es una historia que tocó los corazones de millones de personas, y la química entre Neslihan y Burak fue un elemento clave para el éxito de la serie. Amigos, espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta sumergirme en el mundo de las novelas turcas y compartir estas noticias y análisis con ustedes. La pasión por las novelas turcas y el deseo de compartir noticias y análisis con el público son los motores de este canal. El trabajo de investigación y la elaboración del contenido son fundamentales para ofrecer un vídeo de calidad. ¿Qué les pareció la declaración de Neslihan? ¿A ustedes también les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y discutir sobre estos temas con ustedes. La participación del público es fundamental para el canal. La retroalimentación de los espectadores es importante para mejorar y ofrecer contenido de calidad. Y por último, no se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita. El apoyo del público es muy importante. El deseo de seguir creando contenido para el canal es grande. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. *** profundizando en el análisis, más allá del té extraño ***. Hemos desmenuzado el mensaje de Neslihan, pero para una comprensión más completa, es necesario adentrarnos en el contexto de la industria turca, la personalidad de los actores y el impacto de Kara Sevda en la cultura popular. *** El contexto de la industria turca ***. La industria de las series turcas es un fenómeno global, pero tiene sus propias particularidades. Las productoras turcas son expertas en crear historias que conectan con las emociones del público. El melodrama, el romance y los dramas familiares son ingredientes esenciales en sus recetas para el éxito. ***. La importancia de la química en pantalla ***. En Turquía, la química entre los actores es un factor crucial para el éxito de una serie. El público turco es muy sensible a la autenticidad y a la conexión que se establece entre los personajes. El poder del fanservice Las productoras son conscientes del poder del fanservice, es decir, de complacer a los fans. El reencuentro de una pareja querida, como Neslihan y Burak, sería una estrategia inteligente para atraer al público y generar entusiasmo. El papel de las redes sociales Las redes sociales juegan un papel fundamental en la promoción de las series turcas. Los actores, las productoras y los fans interactúan constantemente, creando una comunidad global que impulsa el éxito de los proyectos. La personalidad de Neslihan Atagul y Burak Özçivit Para entender el mensaje de Neslihan, es importante conocer la personalidad de ambos actores. Neslihan Atagul es conocida por su profesionalismo, su talento y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Es una actriz discreta, que prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Su té extraño podría ser una expresión genuina de cariño y amistad, sin segundas intenciones. Burak Özçivit es un actor muy popular, conocido por su atractivo físico y su carisma. Es un profesional dedicado, que valora la amistad y el compañerismo. Su relación con Fariye Evcen es sólida y estable, y su prioridad es su familia. El impacto de Kara Sevda en la cultura popular Kara Sevda no fue solo una serie de televisión, sino un fenómeno cultural. La historia de Kemal y Nihan tocó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La relevancia del amor prohibido La trama de Kara Sevda se basó en el clásico tema del amor prohibido, un tema universal que resuena con el público de todas las culturas.
La importancia de la estética las series turcas, en general, y Karasevda, en particular, se caracterizan por su cuidada estética, con hermosos paisajes, vestuarios elegantes y una fotografía impecable. El poder de la música la banda sonora de Karasevda, fue otro elemento clave del éxito de la serie. La música, emotiva y conmovedora, reforzó la carga emocional de la historia. El fenómeno de los fansubs, la serie se tradujo y se distribuyó a través de plataformas de fansubs, que permitieron que el público de todo el mundo la disfrutara de forma gratuita. Este fenómeno contribuyó a la expansión de la popularidad de la serie. Las posibles razones detrás del Te extraño, Además de la amistad y la nostalgia, hay otras posibles razones detrás del Te extraño de Neslihan. El deseo de volver a trabajar juntos. Es posible que Neslihan y Burak estén abiertos a la idea de volver a trabajar juntos en el futuro. El éxito de Karasevda demostró que su química en pantalla es innegable. La importancia de la familia. La amistad entre Neslihan y Burak podría ser un ejemplo de cómo se pueden mantener relaciones profesionales positivas, incluso después de que las carreras de los actores hayan evolucionado y sus vidas personales hayan cambiado. El reconocimiento al éxito. El Te extraño podría ser una forma de reconocer el éxito de Karasevda y de honrar la amistad que surgió durante el rodaje. El futuro de Neslihan y Burak. Aunque no hay garantías de que Neslihan y Burak vuelvan a trabajar juntos, el futuro de ambos actores es prometedor. Neslihan Atagul continuará trabajando en proyectos que le permitan demostrar su talento y su versatilidad como actriz. Burak Ozcivit seguirá siendo un actor muy demandado, con una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Conclusión final. El Te extraño de Neslihan Atagul es una muestra de cariño, nostalgia y admiración. Es un mensaje que ha revivido la magia de Karasevda, y que ha demostrado el poder de la amistad y el cariño que el público siente por esta pareja. Aunque el futuro es incierto, la conexión entre Neslihan y Burak es innegable, y el legado de Karasevda perdurará en la memoria de millones de personas en todo el mundo. El Te extraño es una invitación a recordar los buenos momentos, a celebrar la amistad y a soñar con un futuro donde la magia de Kemal y Nihan vuelva a cobrar vida en la pantalla. La esperanza de volver a verlos juntos es un sentimiento compartido por muchos fans, y la posibilidad de un reencuentro es un tema que seguirá generando interés y expectativas en el mundo de las series turcas.